Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas del Paralelo X del Centro de Apoyo Académico Informático, con su directora, la licenciada Gabriela Quiñones. El siguiente trabajo se presenta bajo la tutoría de la licenciada Silvia Simisterra Macías, mismo que tiene el objetivo de ayudar a la sociedad con temas de la unidad 3, base de datos, Microsoft Excel. Quienes conforman el grupo: Ángel Pichota, Bexy Zambrano, Sarela Ballesteros, Cindy Chinga, Jennifer Sandoval, Beder Borja y quienes habla, Melanie Reasco. Quien les habla es Ballesteros Bravo Sarela Pierino. Yo les hablaré de las listas dependientes, que estas listas también son conocidas como listas despegables, porque cuando en la selección de la primera lista afecta en la opción disponible de la segunda. Bueno, las listas dependientes son listas de selección personalizada o de selección múltiple, en las que los valores válidos dependen de un valor de otro campo que es conocido como campo de control. Estas representan un valor cuyo valor depende de cómo se modificará la variable independiente. Ahorita les hablaré de los tipos de datos de celda. Excel utiliza diferentes tipos de datos, cuales son numéricos, textos, fecha, hora, lógicos y fórmulas. Este tipo de datos de texto podrían ser de cualquier carácter no numérico para poder ser ingresado en una celda. También se pueden ingresar letras, símbolos y caracteres especiales. Y por último les hablaré de los trabajos con factura. La factura es un documento legal de carácter mercantil que nos ayuda a tener un soporte de una transacción, de un compra y venta, de un servicio o un producto. Toda empresa y todo trabajador debe realizar sus facturas que acrediten sus operaciones. Considerando que el fin de cualquier empresa es la venta de un producto o servicio, entonces es importante que esa empresa sepa crear facturas en Microsoft Excel. Uno de los principales puntos que debe llevar una factura son los datos fiscales de la empresa, que este incluye el número de registro y dirección fiscal. Y también el número de factura, que este representa la identificación de la factura y siempre se debe comenzar desde un orden, desde el número 1. También debería llevar la fecha, que este debe llevar el día, el mes y el año en que se ejecuta la transacción. Lo otro que debe llevar la factura serían los datos del cliente, el nombre fiscal, su registro fiscal, razón social, nombre. También debe llevar una tabla, en donde esto lleva un conjunto de celdas donde se debe estar inscrito resumen, montos, cantidades del compra y venta del bien B, del servicio o el producto. También debe llevar un resumen. Tablas y gráficos de Excel. Las tablas. Las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente por Excel. Las tablas son unas herramientas muy poderosas que podemos aprender a utilizar adecuadamente. ¿Qué es una tabla en Excel? Las tablas son la manera en la que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla de Excel siempre contiene el encabezado de la columna y el resto de la fila contendrá los datos. ¿Qué es un gráfico de Excel? Un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, hacer cuentas o valoración de productos, entre otras. Tipos de gráficos de Excel. Desde los comienzos de Microsoft Excel, los gráficos han sido uno de sus puntos fuertes. Entre los más utilizados tenemos el gráfico de columna, que en este tipo de gráfico nos permite mostrar las variaciones que pueden hacer en un periodo con mayor facilidad. Y los gráficos en línea. Este pone los datos de distintas categorías de forma continua en todo el eje horizontal. Esto es muy utilizado ya que se pueden mostrar los datos a través de una serie de tiempo e indicando para mostrar tendencias dentro de intervalos. Gráficos circulares. Este también es conocido como gráfico de pastel. Este gráfico muestra el tamaño de los elementos según la serie de datos que se posee con respecto a la suma de los elementos. Gráficos de barra. Pues este es uno de los más utilizados con el de las columnas, ya que posee una gran similitud en el momento de expresar los resultados que se obtienen de un conjunto de datos. Función de búsqueda y referencia. Las funciones de búsqueda y referencias en Excel nos permiten encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios establecidos en la búsqueda. También nos ayuda a establecer información de referencia de la celda.
Uno de los ejemplos que tiene sus funciones son áreas, que devuelve el número de áreas de una referencia. El área es un rango de celdas contiguas a una única celda. Columna devuelve el número de columna de una referencia. Índice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular. Es un rango específico. Base de datos en Excel. Una base de datos es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para que pueda ser utilizada en cualquier momento. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, ventas o cualquier otro emprendimiento que las personas quieran hacer o cualquier otro tipo de cuenta. Las bases de datos están organizadas la información con las tablas, ya que están compuestas por columnas y filas. La tabla tendrá un número específico de columnas, pero no tendrá el número de filas concretas, porque puede ir aumentando las filas o puede ir bajando. Entonces, por eso siempre tienen las columnas siempre están establecidas, pero las filas no. Las funciones del mouse en Excel pues nos permite desde seleccionar una celda hasta seleccionar un rango de celdas. El mouse en Excel también nos permite arrastrar un contenido entre las celdas, nos permite copiar, pegar y también es mucho más fácil realizar la navegación en Excel. El formato de celda es una herramienta de Excel que nos permite modificar las apariencias. Para ello nos damos clic derecho y vamos a formato de celda. Aquí vamos a ver lo que es la categoría de qué tipo de datos queremos meter en esa celda, lo que es alineamiento, la alineación para ver si lo queremos alinear a la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o centrado, la fuente, podemos cambiar el tipo de fuente, podemos ponerlo en negrita o en cursiva, el tamaño, los bordes y el relleno. Una vez aplicados los cambios que queremos realizar o la apariencia que queremos tener en la celda, le damos a aceptar y automáticamente se aplican. Acá vamos a lo que son las funciones lógicas y matemáticas. Estas funciones nos permiten realizar operaciones matemáticas, operaciones lógicas de una manera más rápida, o matemáticas como por ejemplo la función suma, que nos permite sumar más rápido los números de distintas celdas, la función restar, multiplicar y dividir, función promedio y función contar. Y en las funciones lógicas tenemos pues la función y la función o y la función si. En este caso vamos a ejemplificarlo con la función promedio. Pues como vemos, tenemos un listado de notas y queremos ver el promedio. Una vez que colocamos la función si, arrastramos el rango de la celda que queremos promediar, cerramos y le damos enter. Luego arrastramos para copiar la fórmula en las demás celdas. Y en el caso de la función lógica, pues vamos a evaluar con la función si. Es para ver si las personas con ese promedio logran aprobar o no, o reprobar el curso. Entonces le damos igual si. Ahora nos vamos a la prueba lógica. Si J7 es mayor o igual a 7, entonces aprobado. Caso contrario, reprobado. Cerramos y le damos enter. Luego arrastramos para copiar en las demás y como podemos ver, pues uno en este punto estuvo reprobado y en los otros aprobado. Yo les voy a hablar sobre lo que es la validación de datos en Excel. La validación de datos es una función de Excel para que solo ciertos tipos de datos sean ingresados en una celda o un grupo de celdas. Se delimita el registro de texto como números, decimales, porcentajes, fechas y horas. Estos comandos se utilizan mucho para evitar la captura de datos erróneos o errores en la hoja de cálculo. También nos dice que para
Las opciones de evaluaciones de datos en Excel son las siguientes. Nos dicen números enteros. Los números enteros se refieren a las cifras o el valor cerrado que aplica para formato general y de número. En los decimales, eso se refiere que son aspectos, son los números con decimales, se usan para el formato de porcentaje, moneda, contabilidad general y números. En la lista, eso nos dicen que delimita el ingreso de datos o un listado específico, ya sea de números, palabras o ambos. En la fecha, eso limita el acceso de solo fecha en un formato de largo o corto. En la hora, eso se registran los datos, son los horarios. Y en la longitud de texto, eso se encarga de limitar el número de caracteres de texto que pueden ingresar en una celda. Y en los personalizados, eso permite ingresar de datos condicionados por una fórmula. En sí, ¿para qué sirve la evaluación de datos en Excel? Los datos en Excel es ya la importancia de datos que sean correctos para llevar una actualización rigurosa o para realizar operaciones exactas. O sea, por un ejemplo, podemos decir que una empresa cuenta con 14 productos y para registrar la venta asignados a un número de código de cada producto. Si la columna de código no está válida para ingresar únicamente las 14 existentes y que ingresan una venta con un código erróneo porque no corresponde a ningún producto, la base de datos es solamente reversible para realizar el cálculo de datos de todo tipo de datos. A menudo también debemos incluir la fecha y la hora en nuestro cálculo para facilitar que el Excel cuente con un formato de fechas interno como la formulación de fecha. Eso te ayuda a que los valores siempre muestren correctamente y que también pueden cambiarse con otras funciones. En sí, ¿para qué sirve la formulación de Excel en fecha? Esto dice que existen muchos formatos de fecha distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que la fecha la escriben con el mes adelante. Por ejemplo, el 10 de mayo del 2022 o 23. Se indica que como 05 del 10 del 2025 o 2020. Y en España solamente anotan el mes con números en lugares o palabras. Por ejemplo, 10.5.2020. O mencionamos quizá el día de la semana. Por ejemplo, domingo 10 de mayo del 2023. Por supuesto que pueden limitarse a escribir la fecha como texto en la celda de Excel. En estos casos, sin embargo, cuando quieres que la fecha esté presente en otro formato, deberás editar en la mano. Resulta que es mucho más cómodo guardar la fecha en una forma universal y puedes seleccionar en forma concreto en que nos convengan en cada momento. Para ellos pueden utilizar las funciones de Excel fecha con la que al margen del aspecto que muestren en la celda de la fecha, se asegura guardar como un valor en el formato interno del programa. De esa manera, ese valor puede integrarse fácilmente en otras funciones o incorporarte en cualquier cálculo. En la referencia de celda, eso nos dice que la referencia de celda indica dónde obtengan el valor necesario para realizar una operación o ejecutar una fórmula o otros comandos en Excel. En la referencia de celda también nos indican que el título de una celda esté compuesto por la letra de la columna, el número de la fila de la celda con lo cual se debe realizar una operación. También la referencia es un rango de celda que identifica escribiendo los límites de rango, que serían la celda de la izquierda superior, de la superior izquierda y la celda de la esquina inferior debe dentro del rango separar con 2 puntos. Y en la referencia de una celda ubicada en otra hoja o libro de Excel se conoce como un vínculo. La referencia de celda localizada en otra hoja se identifica colocando el nombre de la hoja, siguiendo por el signo de exclamación. Además la identificamos con las celdas, la celda de rango de celdas. O sea, la referencia de una celda localizada en otro libro se identifica como colocando el nombre del libro entre paréntesis recto y siguiendo por el nombre de la hoja de signo de exclamación es el título de celda. Buenas tardes, en este momento vamos a hablar de Microsoft Office, identificación de celdas y formato condicional. Primero vamos a hablar de Microsoft Office. Microsoft Office es un conjunto de herramientas destinadas a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información desde una computadora personal, aunque en este momento ya no se hace de una computadora, sino que también se lo puede hacer desde su celular. En esta aplicación encontramos varias herramientas como Excel, Word, PowerPoint. Ahí nos podemos dar cuenta
tenemos las herramientas Excel, tenemos Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneDrive. La segunda aplicación es una identificación de celda. En esta podemos identificar por sus posiciones en las filas y las columnas. Esta combinación es de una letra de columnas y un número de filas que se le llama referencia de celdas. A estas letras y números se denominan encabezados y filas de columnas. Como nos podemos dar cuenta aquí, en formato condicional tenemos ahí que también asimismo lo podemos hacer por medio de la computadora o el celular. Formato condicional. Esta aplicación no es aplicación, es adentro de la herramienta de Excel. Este formato condicional cambia el aspecto del rango de celdas y función. Es una condición, es decir, cambia la apariencia de las celdas. En caso contrario, o sea, en que no se cumpla la condición, las celdas se mantendrían en el formato original. Aquí podemos ver que en Excel encontramos, primero marcamos las celdas, que está con el número 1. El número 1 y el número 2 que arriba dice los datos para crear el formato condicional. Es que no salen bien los numeritos ahí. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Tema: tablas y gráficos dinámicos. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es la interacción que consiste en lo que es el resumen y análisis de un conjunto de datos, ya que esto nos permite ver lo que son las agrupaciones que representa una tabla de doble entrada, ya que nos facilita la interpretación de dichos datos. Se le llaman tablas dinámicas porque se pueden cambiar su disposición o lo que es el encabezado, filas y columnas rápidamente. Tenemos también lo que es gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico es una representación gráfica que esto contiene lo que es la tabla dinámica. Imagina como que son, por decir, los proyectos de una tabla dinámica, ya que en esto nos permite almacenar mucha información, puesto que permite al usuario tener mayor conclusión sobre los datos que se van a dar rápidamente. Características de los gráficos dinámicos. Para crear los gráficos dinámicos efectivamente tenemos que tener características que son las funcionales de Excel. Tenemos la que es del eje Y, que es el gráfico que corresponde al área de las columnas de una tabla, y en el eje X lo que es el gráfico del área de las filas y columnas. Las características de una tabla dinámica: se puede manipular información dentro de ellas y de modo también se las puede actualizar, y también proporciona un modo de resumir y analizar fácilmente lo que es los datos. Y por último tenemos lo que es la revisión de la interfaz. Nos dice que el objeto de la revisión es el miembro de la revisión colectiva, ya que esta incluye lo que son las maneras de la revisión de diferentes intervalos en un documento. Dice que no hay ningún otro método de alguna aplicación en que esté disponible para la colección de la revisión, que se puede realizar el seguimiento de las revisiones realizadas en un documento. Hola, soy Ángel Pichota y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es una lista sencilla en Excel y de referencias de celdas. Una lista en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contienen las cabeceras de las columnas y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se conoce con el nombre de base de datos. Cada fila es un registro de datos o de entradas que por lo tanto podremos componer como máximo una lista con 255 campos y un máximo de 65.535 registros. Las listas son muy útiles porque además de almacenar información, incluye una serie de operaciones que nos permiten analizar y administrar los datos de forma muy cómoda. Bueno, ahora hablaré lo que es sobre la referencia de celdas. Una referencia de celdas se refiere a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Microsoft Office Excel
pueda encontrar los valores o datos que desee calcular. También la referencia de celdas indica de dónde obtener los valores necesarios para realizar una operación y ejecutar una fórmula u otros comandos de Excel.